Y ahora mismo vamos a proceder. Y también si crees necesario en este momento desactivar la cámara, pueden hacerlo también para que puedan atender con mayor atención la clase del día de hoy. Muy bien. Si no hay ningún comentario, alguna pregunta, alguna duda o algo que querían decir tal vez, vamos ahora sí a desarrollar la clase. Vamos a hacer un pequeño recordaris de lo que hemos visto en el principio con respecto a la clase de la Revolución Francesa. Como he dicho en estos momentos, uno de los acontecimientos más grandes de la historia del mundo, en donde las ideas liberales de la revolución van a contribuir al derrumbe del absolutismo real que se vivía en tiempos de la Edad Moderna. Bueno, esto va a vivirse no solamente en Francia, va a vivirse en Inglaterra, probablemente en España y en otros países europeos con alta potencia. Pero Francia va a ser el punto de atención de miradas de propios extraños, donde muchas personas van a buscar rebelarse ante los abusos que se van a cabo en el gobierno de este rey de Francia, Luis XVI, el cual pues también le pasará la factura porque la gente ya no soporta más maltrato, ya no soporta más actos de corrupción. Y si lo transportamos un poco a la realidad, jóvenes, miren, ¿qué pasaría si de repente lo que vamos a ver ahora en la clase de Revolución Francesa, vamos a pensar a ver si esto ocurriera también en el Perú? Aunque lo hubo, pero de repente con cierta desazón, con cierto desacierto. Es importante considerar que entre la historia del mundo, las revoluciones pueden cambiar, como dice su nombre, y valga la redundancia, el giro de la historia del mundo, de las naciones. Pero si las revoluciones van a servir, a fin de cuentas, para volver a lo mismo, entonces, sinceramente, no hay razón de ser. Pero felizmente la historia nos demuestra que hay revoluciones que sí pudieron haberse logrado para bien, aunque de repente tropezando con ciertas piedras, pero luego mejorando en aquellas. Por ejemplo, si hablamos de solamente Revolución Francesa, bueno, esta va a ser la primera de todas las revoluciones que va a ocurrir en el mundo contemporáneo. Porque luego, años más adelante, siendo, a ver, años más adelante, en plena época de emancipación peruana, ahí vamos a ver, como dije ayer, que personajes como, que vamos a ver en el segundo trimestre, Tupac Amaro primero, bueno, pero antes de Tupac Amaro aparecerían otros personajes. Bueno, Sayri Tupac, Tupac Amaro primero, Juan Santos Atahualpa, de repente hay por ahí otro que se me escape, Cahuire, Manco Inca, que eran caudillos incaicos que defendían el Cusco del asedio español. Bueno, ese es en el caso del Perú. Y luego aparecerían otros personajes que van a destacarse en revoluciones en provincias. Llámese Mateo Pumacagua, Francisco de Sela, Gabriel Ubalde, Mariano Angulo, las heroínas Toledo, de repente Enrique Payardele y otros más. Pero bueno, esto se va a alternar justamente dentro de lo que es América, para rebelarse ante el sistema tan opresor que vivían por parte de los españoles. Pero eso es otro tema que lo veremos ya cuando estemos en segundo bimestre, tratando de la historia del Perú, tanto colonial como emancipatoria, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, vamos de frente a la clase de la Revolución Francesa. Ya habíamos visto el día de ayer que la Revolución Francesa se desarrolló entre 1789 hasta 1804. Va a haber acontecimientos que van a marcar el rumbo de la historia de Francia, entre ellas la toma de la Bastilla, que se llevó a cabo el 14 de julio de 1789. Esto es un hecho que hay que recordar, jóvenes, porque a partir de allí la gente va a tomar las acciones, va a tomar las armas, inclusive el propio ejército que en su momento defendía a Luis XVI, al rey Luis XVI, se va a unir también al pueblo para de repente derrocarlo al rey y luego hacer lo que realmente se hace cuando hay una revolución, rebelarse ante el sistema opresor, el sistema que prácticamente se entorna en una política corrupta, ¿verdad? Y bueno, todo esto va a terminar con la aparición de Napoleón Bonaparte, que en las afueras de la frontera francesa va a lograr ciertas hazañas militares, las cuales la harán conocedor a Napoleón como emperador de Francia el 2 de diciembre de 1804. Recordemos también que la Revolución Francesa estuvo protagonizada por personajes que estaban muy contrarios al antiguo régimen. Bueno, pues ellos protestaban ante una monarquía absoluta y de repente también en ese entonces habían lo que se llama clasismo. ¿Qué es clasismo? Cuando la lucha entre las clases se tornaba un poco fuerte, ¿verdad? Es decir, como siempre ocurre en todo tipo de sistema burocrático de carácter monárquico o, perdón, absolutista, la clase pudiente que goza de privilegios frente a la clase pobre
que a las justas tiene que luchar para poder comer y poder hacer sus necesidades. Bueno, como habíamos dicho también en un principio, la Revolución Francesa va a acabar con el absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y de la iglesia. Este lema va a ser instaurado más adelante para que luego se pueda crear lo que se llamaría después Declaración de los Hechos del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por un personaje llamado Robespierre. Pero de esto hablaremos dentro de la clase minuto después. Muy bien, en la Revolución Francesa van a escribirse lemas, entre ellos el más conocido de todos: libertad, igualdad y fraternidad, aunque para que esto sea realidad va a tener que tornarse muchos años entre batallas, revoluciones y revueltas por parte de los pobladores de Francia. Como hemos dicho, la Revolución Francesa va a ser uno de los primeros acontecimientos que va a marcar el inicio de la edad contemporánea dentro de la historia del mundo, la historia universal. También habíamos visto acerca de las causas de la Revolución Francesa, cuáles fueron sus antecedentes, qué fue lo que provocó que los franceses se levantaran en armas para rebelarse ante el rey Luis XVI. Hemos visto, por ejemplo, que existía una gran desigualdad social. De repente, abusivos impuestos, tributos que tenían que brindarle al rey. Bueno, había que recordar también que existía un absolutismo monárquico. Como todo absolutismo monárquico en el mundo, siempre había la posición del fuerte sobre el débil. Los débiles simplemente tenían que actuar como el papel de borregos súbditos, sin temor, o mejor dicho, sin derecho y sin goce de poder reclamar, porque si tú reclamabas, eras visto como bicho raro y bueno, pues obviamente de repente te deportaban a otro país o simplemente acababan contigo, con tu vida. Luego también, como decíamos, en esa desigualdad social, los campesinos franceses van a protestar porque la agricultura en ese entonces se va a ver afectada, ya que los productos agrarios mayormente van a ir al rey y a la nobleza y a todo su séquito, pero va a quedar poco, casi nada para la gente del pueblo. Y por supuesto que también esta Revolución Francesa se va a desarrollar sobre texto de los ideales que la ilustración en aquella época, de lo que hemos visto, había dejado. Recordemos que los personajes que hemos visto, ustedes deben acordarse: Montesquieu, Rousseau y Voltaire propondrían planes o propusieron planes en la ilustración para buscar la forma de cómo disolverse y separarse del dominio monárquico absoluto de Luis XVI. También habíamos visto que Francia se encontraba en situación de bancarrota. La hambruna era tan terrible que inclusive muchos de ellos luchaban, sobre todo para poder comer siquiera un pan, porque mayormente los productos de harina y los insumos para el pan mayormente iban para el rey, pero no pudo ser así para la gente del pueblo. Por esto es lo malo cuando se dice que existían monarquías absolutas en Europa, en Francia y gran parte del mundo. Pero de la casualidad que justamente la Revolución Francesa va a aparecerse tras los hechos sucedidos en la independencia de Estados Unidos. Recordemos que en la clase de la semana pasada habíamos observado que George Washington logra independizar Estados Unidos con la compañía de Franklin, Thomas Jefferson y otros más también. Esto era para liberarse del asedio que eran sometidos por los británicos, por los ingleses. Bueno, como dijimos también en su momento, la agricultura va a estar en situación de peligro, el pan subía cada cierto tiempo de precio y muchos sectores del pueblo buscaban rebelarse para poder obtener facilidades para conseguir pan y llevar a sus hogares. Y por qué no también una burguesía muy presumida, muy presuntuosa, que deseaba posicionarse económicamente a costa de los derechos de la población de aquel momento. Ahí tenemos justamente cómo este grupo de soldados y parte del ejército del rey Luis XVI busca rebelarse para que sus derechos deban a ser recuperados, conquistados y también fundados. Bien, ahora sí, vamos a retornar de lleno a lo que corresponde a la clase del día de hoy. Hasta ayer vimos justamente este cuadro que hemos visto. Si es que hubiera alguna pregunta o alguna duda, algún comentario que quieran hacer, pueden hacerlo de cualquier forma, de cualquier manera, pero siempre levantando la mano, ¿de acuerdo? Muy bien, si no hubiera alguna pregunta, alguna duda, la cual después también preguntaré al final de la clase, vamos a continuar entonces. Veamos ahora cuáles fueron las consecuencias de esta revuelta francesa que dio un giro tremendo en la historia del mundo. Veamos parte por parte, siendo exactamente 11:50. Se termina el feudalismo de jóvenes, porque la Revolución Francesa va a suprimir todas las expresiones del feudalismo. O sea, lo que se busca es que ya no va a haber más servidumbre, ya no va a haber, digamos, tributos abusivos que pagar, impuestos,
Y los privilegios de la nobleza, del clero, que eran cercanos y fieles al rey Luis XVI, van a acabarse, van a exterminarse porque el pueblo ya no aguanta más, ya no pudo soportar, perdón, soportar más corrupción, más robo, más engaño de la gente. Y es así como de esta manera el feudalismo en Francia llega a su fin. ¿Qué más ocurre? Ocurrirá luego que este personaje, Robespierre, junto con otros ideales, va a realizar lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, se van a declarar nuevos derechos tributales, perdón, individuales, entre ellos la libertad, igualdad ante la ley, la fraternidad entre personas, la abolición de la esclavitud, entre otros. Estas ideas van a servir para que después en América, sobre todo en Sudamérica y en México y en otras naciones de este continente, también van a buscar la forma de independizarse y ya dejar de doblegarse ante el dominio de los españoles. Van a aparecer revoluciones junto con sus personajes característicos, ya lo hemos dicho, Tupac Amaru, de repente José Olaya Talnés, que hemos dicho también Francisco de Sela, Mariano Angulo, Gabriel Aguilar, Manuel Ubalde, Pumacagua, entre otros. También lo que se buscó, lo que se logró conseguir con la Revolución Francesa fue suprimir la monarquía absoluta y establecer una república. O sea, Francia ya no sería más una monarquía, ahora se establecería una república con división de poderes, con elección de funcionarios por parte del pueblo y duración limitada en cargos públicos. En esta ocasión podemos decir aquí que ya Francia ya no sería más gobernada por decisiones monárquicas. El pueblo más bien decidiría sobre su voluntad popular. El pueblo decidiría de repente que se hagan cargo los comicios electorales para poder ellos mismos elegir a sus autoridades, a favor del pueblo, por supuesto. ¿Qué más ocurre también? Ocurre que la burguesía va a ascenderse y se va a transformar en el grupo social predominante en Francia. O sea, van a seguir habiendo personas de repente de la alta nobleza, pero van a haber algunas de ellas que van a estar conformes o van a estar de acuerdo con la necesidad popular y van a seguir luchando con ellos. Porque cuando ocurriera, y habría que mencionar aquí, cuando ocurre la toma de la Bastilla en 1789, muchas personas, hasta historiadores, creerían que allí terminaría la revolución, pero no, alumnos, ahí no terminaría eso. Todavía tiene que haber muchas cosas, por ejemplo, como vamos a ver después, el exterminio de el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, que van a sufrir una tremenda ejecución. ¿De qué manera? Ya lo vamos a conocer ahora. Seguimos. La guerra de la revolución se va a extender por toda Europa, porque de todas maneras, a pesar de que hubiera la revolución francesa en todo su esplendor, van a haber monarquías que van a querer de todas maneras a toda costa resurgir y van a querer restaurar el antiguo régimen totalitario y dictador. Pero eso va a tener que ser repelido por la gente del pueblo, porque mientras la gente más se rebelaba, más el rey tenía que ya aprender a ceder, a darse cuenta que ya basta de engaños, ya basta de robo, y que la gente siguiera marchando para reconquistar sus derechos como todo ser humano, como toda persona. Pero también, como dije un momento, tras los hechos de la Revolución Francesa, va a aparecer un personaje intrépido, audaz, que también algo obstinado y caprichoso, el cual estudiaremos en un momento. Va a aparecer este general Napoleón Bonaparte. ¿Y quién es este Napoleón Bonaparte? Nacido en la isla de Córcega, en un rincón llamado Ajaccio, en la cual más adelante va a volverse como un militar importante, siendo tan solamente un joven de 16 años. Bien, como consecuencia de las victorias militares contra las potencias extranjeras, Napoleón Bonaparte también va a estar a favor de la Revolución Francesa, pero va a ocurrir algo paradójico. Napoleón salva a la revolución de sus enemigos exteriores, para luego terminar con ella y reemplazarla por un sistema monárquico imperial. Es decir, Napoleón va a cometer ciertas acciones militares que en su momento le van a ser satisfactorias y en otras de repente va a tener que morder el polvo y saborear la derrota por enfrentarse a otras naciones de repente como España o tal vez como Rusia. Pero antes de esto, a Napoleón va a dar un golpe de Estado en noviembre de, bueno, creo que fue en, 1800, en 1789, y más adelante Napoleón se va a consagrar como emperador. Y bueno, tras esto, como Napoleón Bonaparte se va a volver emperador de Francia en las postrimerías de la Revolución Francesa, Luis XVIII va a ser coronado rey de Francia. Y bueno, en este caso, Luis XVIII
es el, digamos, en este caso, el nieto de quien fuera en vida en ese entonces, Luis XVI, el dictador francés. Pero cuando este dictador francés es dado por muerto en una ejecución que se llevará a cabo en las afueras de Versalles, en Francia, Napoleón va a asumir el cargo de emperador monárquico y luego su nieto de este rey malvado, Luis XVI, va a ser Luis XVIII, quien será coronado como rey de Francia. Ahí justamente tenemos la imagen de Luis XVIII, todo imponente y también gobernando bajo las decisiones del emperador Napoleón Bonaparte. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan? Muy bien, alumnos. Si no hay pregunta, entonces vamos a continuar. Profe, no entendí eso del sistema monárquico, eso, del último. Ya. A ver, acá voy a explicar. Me logra escuchar, ¿verdad? Sí. Ya, voy a explicar a ver un poco lo que es sistema monárquico. Para esto un poquito vamos a retroceder a la diapositiva anterior antes de la figura. A ver, vamos a ver esta parte. Napoleón salva la Revolución Francesa de sus enemigos exteriores para luego terminar con ella y reemplazarla por un sistema monárquico imperial. O sea, Napoleón ya tenía en mente ser un líder. Como ustedes se dan cuenta, bueno, y lo que veremos Dios mediante el próximo año en Historia del Perú, cuarta de secundaria, por ejemplo, con tus compañeros de cuarto, hemos hecho también lo que es relevante sobre la época napoleónica, la historia de Napoleón. Bueno, Napoleón tiene ya por mente crear un imperio al mismo estilo de Carlomagno y tal vez al mismo estilo, tal vez, de Alejandro el Grande, de Grecia. Pero ¿qué va a pasar con este sistema monárquico? Napoleón lo va a crear de forma tal que él va a buscar liderar sobre Francia. Bueno, tal vez va a tomar los cimientos de la Revolución Francesa, pero Napoleón va a querer soñar con ser grande. Es decir, va a buscar que Francia sea un país con oportunidad para todos, que Francia sea el país más importante de toda Europa y de todo el mundo, debido a sus mil y una acciones y campañas militares que lleva a cabo, por ejemplo, en Egipto, las acciones que llevará a cabo de repente en parte de Turquía y en otras partes del norte africano. Cuando esto logra hacerlo Napoleón y cuando obtiene sus victorias, es allí cuando Napoleón se da cuenta que en Francia se ha establecido una forma de gobierno llamado directorio. En ese directorio van a haber 5 personas, que es como si fuera una especie de consejo de ministros, en las cuales todavía seguía vivo este personaje Luis XVI. Cuando Luis XVI es acusado ante el público y llevado a juicio para luego ejecutarlo en la guillotina, Napoleón aprovecha el asunto para poder hacerse dueño de Francia. Y en ese ¿La entonces, guillotina se creó en la Revolución Francesa? perdón, ¿La guillotina se había creado en la Revolución Francesa? claro, a ver, y justamente quiero terminar esta idea de compañero para luego ir a lo que acabas de decir, ¿ya? Quiero terminar, por favor. A ver, como te decía, cuando al mismo 16 lo ejecutan en la guillotina, Napoleón ya aprovecha esta situación para imponer su monarquía imperial. Es decir, Napoleón va a ser rey, pero a la vez también va a ser más que nada emperador, emperador de Francia, y va a demandar a Luis XVIII, su familiar del ejecutado Luis XVI, para que sea prácticamente rey de Francia. Ahora, con respecto a la guillotina, sí señores, en tiempos de la Revolución Francesa va a haber un personaje llamado Guillot. Guillot va a ser, bueno, Guillotín creo que se llama el personaje, no recuerdo, pero lo que se cierto es que Era un Guillot doctor o cirujano, creo, Guillotín, guillotín. perdón, Creo que era un cirujano guillotín, algo así se llama. claro, claro, era un médico que había descubierto una forma de cómo poder descuartizar cadáveres de repente o poder hacer otro tipo de actividades con referencia al corte de repente de alimentos o algo así. Bueno, lo importante del asunto es que Guillot va a crear una herramienta la cual luego va a ser sometida en inquisiciones. Recuerda, en ese entonces todavía en Francia y gran parte del mundo se iban a cabo las inquisiciones. Bueno, te acordarás pues que, por ejemplo, acá en Lima, al costado del Congreso de la República, existe el Museo de la Inquisición, donde a los condenados por diversos delitos los castigaban y los mataban de diferentes formas, entre ellas la guillotina, que era donde al condenado le colocaban su cabeza sobre una mesa, de donde sobre él caería un filo enorme de una cuchilla, una navaja, el cual cortaría la cabeza. Eso se llamaría luego decapitación por la guillotina. Y así pasarían todas las personas que se rebelaran en la Revolución Francesa y todos aquellos
que cometerían actos ilícitos en contra de la revolución y también por ende después del emperador Napoleón Bonaparte. ¿Bien? O sea, entonces eso era algo como para asustar a la población para que no se atreva a rebelarse. Bueno, como escarmiento, para hacer directamente. Ah, Es igual mira. como, por ejemplo, en el Perú, lo que vamos a ver este año. A Tupac Amaru, por ejemplo, le aplican la inquisición esta de amarrar de 2 brazos y 2 piernas a 4 caballos. Ya a su esposa Micaela Bastidas y a sus hijos, bueno, a Micaela le van a querer ahorcar, pero a Micaela Bastidas no la pueden ahorcar porque ella tiene el cuello delgado. Entonces van a venir verdugos que la van a matar a punta de patadas y la van a torturar. Y a sus hijos también aplican lo mismo, salvo el hijo menor de Tupac Amaru, Fernando, que va a ser desterrado a otro continente. ¿Pero a qué me refiero con esto? Me refiero que estas ejecuciones, como la guillotina, esto de amarrar como a Tupac Amaru según los 4 caballos, son inquisiciones que van a aplicarse como escarmiento a la gente para que no se rebele ante diversos sistemas o ante Profe, diversos grupos de poder. Por lo profe, tanto, dígame. la Inquisición también la aplicaba la Iglesia Católica. Claro, habría que mencionar que tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna y en esta contemporánea había inquisiciones, pero es cierto lo que usted dice, alumno. Las inquisiciones mayormente aparecen por órdenes de la Iglesia Católica. Se puede decir que los sacerdotes católicos aplicaban la Inquisición para atacar a los, por ejemplo, a los herejes, a quienes de repente protestaban de la Iglesia Católica, a quienes de repente le mandaban o cumplían actos indebidos en contra del Era clero, como para de la mantener al iglesia. pueblo a raya, para que no se rebelen y se oponga. Claro, por supuesto. Prácticamente esto era como escarmiento, o sea, como para decir que quien quiera de repente atreverse a rebelarse ante quien fuera su autoridad, así terminaría su existencia en poco tiempo. Y así era pues en aquellos tiempos. Profe, Dígame. eso se llamó la Santa Inquisición. Algo así, creo. Claro, como te digo, la guillotina forma parte de las aplicaciones de la Inquisición. Claro, esto la Inquisición, como ya lo acabo de decir, ya forma parte, bueno, por un principio de la Edad Media, pero luego de la Edad Moderna. Pero ojo, en la Edad Moderna no va a haber mucho, digamos, mucha Inquisición, porque recuerda, en la Edad Moderna la fe católica ya va a mermar. ¿Qué significa? Que ya van a haber pocos creyentes de la Iglesia Católica, se van a rebelar ante el fervor católico y van a haber personajes que van a criticar de repente al Papa de ese entonces, van a criticar a los sacerdotes, van a criticar a los arzobispos, van a decir, por ejemplo, ¿cómo es que en la Biblia no dice que hay que hacer celibato y ustedes hacen celibato? Por ejemplo, a ver, recordarás este personaje, Martín Lutero. Martín Lutero, ¿qué dijo? Que los que verdaderamente creen en Dios deben cumplir con lo que dice la Biblia. Ejemplo, la Biblia dice que no deberás adorar imágenes hechas de oro, de plata, cualquier otro material, pero los católicos hacían lo contrario. Entonces, en ese entonces se llevaban a cabo este tipo de protestantismos. Bueno, de repente hay muchas personas como Lutero, como Calvino, como Enrique VIII, allá en Inglaterra, no padecían ejecuciones, pero sí ya los sacerdotes católicos se daban cuenta que había que hacer algo para restablecer, pues, ¿no? La fe de los católicos, la cual, como te digo, se ha visto afectada, mermada por estos protestantistas. Pero, como seguía diciendo, en este entonces no se va a aplicar la Inquisición, sino la Inquisición se va a volver un poco más tensa, sobre todo en el tiempo de la monarquía de los reyes de ese entonces. ¿Cómo te iba a ver? Por ejemplo, a la par con el Perú, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el Perú y en América, la Inquisición se lleva a cabo en tiempos del virreinato. ¿Alguno de ustedes de casualidad por ahí habrá sabido que existió en la televisión nacional una serie llamada La Perricholi? En esa serie, ahí se van a ver casos de ejecuciones por medio de la Inquisición. Por ejemplo, se ahorcaba al, digamos, al condenado, se cortaba la cabeza, le quemaban los pies a modo de hoguera como en tiempos de los romanos, y todo esto. Mayormente, ¿quiénes lo aplican? Los españoles, los del Vaticano, los creyentes católicos de la alta nobleza del clero y todos ellos. Bien, jóvenes, entonces habiendo dado un poco de respuesta a sus dudas inconvenientes, o tal vez de repente interrogantes, perdón, vamos a continuar con el desarrollo de este tema. Ya habíamos visto las causas y consecuencias, ahora justo lo que tenemos ahí frente a ustedes es un panel que habla sobre las etapas por las cuales atravesó la Revolución Francesa. Repito yo, para quedar en claro
que la Revolución Francesa no solo quedó allí en 1789, más bien allí fue el inicio de todo lo que seguiría más adelante esta revolución en pro y a favor de la conquista de los derechos de los ciudadanos de ese entonces. Vamos a ver que la Revolución Francesa se va a dividir en tres etapas. La etapa monárquica, la etapa de la monarquía, donde van a dar a reyes, porque estos reyes eran autoritarios, y van a buscar ellos que los reyes sean primero ajusticiados y luego ejecutados para conquistar sus derechos. Luego, a partir de 1792, va a aparecer otra época de la Revolución Francesa, conocida como la República o la etapa republicana, de donde van a crearse convenciones en las cuales se van a discutir sobre los derechos y deberes tanto de hombres como mujeres dentro del territorio francés. Pero esto va a llegar a su fin cuando, como les digo, Napoleón Bonaparte va a coronarse primero como cónsul y luego como emperador en 1805, en la última etapa de la Revolución Francesa, conocida como la etapa del imperio o etapa imperial. Para ampliar un poco más la información, aquí le vamos a explicar entonces. Bien, tenemos en primer lugar la etapa monárquica. Vemos aquí que en esta etapa va a comprender los inicios de la Revolución, desde 1789. Recuerda, cuando te diga 1789, lo que vas a secundar con tu mente es la toma de la Bastilla, hasta 1792, cuando la monarquía llega a su fin. Es allí cuando van a quedarse primero estados generales. En los estados generales van a surgir asambleas en las cuales, en tiempos críticos que vivía la población de Francia en aquella época, van a conversar pues con representantes del pueblo y van a protestar ante los abusos que se cometiera en el reinado de Luis XVI. Van a haber representantes de los tres estados o estamentos de la sociedad francesa que transmitían sus necesidades o escuchaban las de la corona. Es decir, ante la corona del rey buscaban que sus derechos, por ejemplo, de alimentarse, de tener una calidad digna, pudiera ser escuchada. Pero bueno, para esto más adelante, el rey Luis XVI va a comunicar a los estados generales solicitando un aumento de impuestos. Esto va a ser, digamos, la gota que derrama el vaso para los franceses, porque muchos de las personas del pueblo, es decir, banqueros, comerciantes, artesanos, campesinos y sectores populares, se van a rebelar pues por ese tipo de imposición tan maliciosa, pues. A partir de ello, entonces, el pueblo se va a rebelar con más fuerza ante el rey y ante los primeros estados. ¿Cuáles estados? El clero y la nobleza. El clero que trabajaba con la Iglesia Católica y la nobleza que trabajaba con los servicios del rey. Entonces, a partir de allí, el tercer estado, que era la nobleza, se retira de estos estados generales de Francia y va a crear luego otro tipo de reunión, que ya no se va a llamar estados generales, sino se llama luego Asamblea Nacional. Justamente ahí tenemos al líder de estos estados generales que está diciendo que ya deben ya haber calidades de vida diferentes para las personas pues que se sentían, digamos, subyugadas, oprimidas ante las acciones inmorales del rey Luis XVI. Veamos ahora que luego se lleva a cabo lo que es la Asamblea Nacional. Bien, en el caso de la Asamblea Nacional, el rey Luis XVI intenta disolver por la fuerza la Asamblea. O sea, prácticamente lo que va a querer hacer el rey Luis XVI es ignorar el clamor y el grito de las necesidades de la población para recuperar pues sus derechos y su calidad de vida. Pero justamente ocurriera día después que el 14 de julio de 1789, los franceses se iban a levantar en armas. Grandes sectores populares de París van a tomar por asalto la fortaleza de la Bastilla, que era justamente uno de los palacios en donde se encontraba también custodiado y protegido por los soldados del rey Luis XVI. Bueno, esta fortaleza de la Bastilla era un lugar donde los reyes guardaban las armas del ejército y encarcelaban a sus opositores. Esta toma de la Bastilla va a salvar a la Asamblea Nacional, que pudo seguir sesionando para suprimir todos los actos que ocurrieran en pro del feudalismo y privilegios de la nobleza. Con este escenario, como ven ustedes en imágenes, prácticamente la Bastilla va a ser expulsada, va a ser acabada y derrotada, y prácticamente no va a quedar ruina de ella. Habría que decir en este caso que la Bastilla, esta fortaleza simbolizaba el abuso, la arbitrariedad
y el poder despótico de la monarquía. Allí fueron encarcelados muchos personajes que estaban en contra del régimen de Luis XVI. Pero más adelante, como vemos allí en la fecha, 14 de julio de 1789, se destruye esta fortaleza y es a partir de allí que luego se consagra esta fecha como fecha nacional del aniversario de Francia, instaurada ya como república. Muy bien, entonces, jovencitos, no se olviden de esta fecha, que es una fecha central para honores de Francia y el mundo entero. Bien, termina esto de la Asamblea Nacional con la toma de la Bastilla y luego se va a llevar a cabo la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente, que anteriormente se llamaba Asamblea Nacional, tras los hechos suscitados en la fortaleza de la Bastilla, ella va a ser la sede donde se va a proclamar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sancionando la anterior Constitución dictatorial de 1791. Esta Constitución anterior había creado una monarquía parlamentaria, es decir, un reinado donde gobernarían de repente parlamentarios o parlamentistas. Van a establecer la división de poderes y una asamblea legislativa que se encargaría de la sanción de las leyes, es decir, para que las leyes sean observadas y cumplidas a favor de la ley misma. En ella solamente va a aparecer un sector de tercer estado, va a aparecer la burguesía, la cual tenía derecho a votar a los dirigentes políticos. En este caso, en esta Asamblea Constituyente se van a reconocer a las autoridades que van a decretar los derechos del hombre. Y por lo tanto, el 26 de agosto de 1789 se va a declarar justamente, se va a llevar a cabo este acontecimiento. En este acontecimiento de declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, bueno, voy a mencionar de repente algunas cosas, bueno, algunos decretos que se aplicó en aquella declaración. Voy a hacer lo más breve posible. Por ejemplo, que todos los hombres son libres e iguales en derechos, que todos los derechos naturales e imprescriptibles son el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la seguridad, así como defensa de la opresión, que los gobiernos han sido creados para defender tales derechos, que la soberanía reside en la nación. En fin, una variedad de derechos e imposiciones que se había llevado a cabo en la Asamblea Constituyente. Y a decir verdad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano va a formar parte como la herencia más preciada que la Francia revolucionaria ha legado a los pueblos libres de la orbe y del dominio de la monarquía absolutista. Bueno, entonces ahí tenemos en imágenes una pequeña infografía sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Y al lado derecho la imagen de su representante, Robespierre. Robespierre va a ser, junto con otros personajes, dar el punto de inicio de esta declaración de estos derechos. Por ejemplo, acá vemos que la separación de poderes y la cesión de la soberanía de la nación son las grandes conquistas de esta declaración, inspirada en el pensamiento de los filósofos de la Ilustración. Recordemos, Voltaire, Rousseau, Montesquieu van a ser los impulsadores de la Ilustración, la cual ciudadanos más adelante como Robespierre y otros van a tomar sus ideales para realizar pues esta carta magna, esta carta importante, este documento importante para los franceses de esta época. La Declaración del Hombre y del Ciudadano sentó sus bases en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y en los pensamientos de los señores Montesquieu y Rousseau, tal como lo habíamos dicho, pero que también tales derechos del hombre y del ciudadano se van a proclamar en Estados Unidos cuando George Washington asume la presidencia de Estados Unidos como prácticamente república. Bien, de repente aquí hay alguna pregunta o alguna duda que ustedes tengan. Muy bien, vamos a seguir entonces, jovencitos. Bien, vamos a continuar con la explicación de las etapas de la Revolución Francesa. Todavía nos encontramos en la etapa de la monarquía, jóvenes. Quizás esta es la época de la Revolución Francesa un poco más, digamos, más analítica, más profunda, porque todavía van a haber otros hechos más importantes. Muchas personas creen que con la Declaración de los Derechos del Hombre, adoptados por Robespierre, va a acabar la revolución, pero todavía no. Como dijera alguien por ahí, aún hay más. Se va a llevar a cabo una asamblea legislativa. Allí van a aparecer dos facciones políticas, a saber, primero que nada van a aparecer los llamados girondinos o girondinos. Ellos van a ser liderados por un pensador filósofo llamado Jacques Pierre Brissot.
el cual propiciaba un acuerdo entre el rey y los sectores burgueses que pretendían dar por terminada la revolución. Es decir, los girondinos buscaban encontrar formas, digamos, asertivas, sin crear violencia, para un poco ya poder desaparecer pues del abuso del rey de ese entonces. Pero muy por el contrario va a aparecer también ahora otro factor político. Va a aparecer el facto de los jacobinos. Los jacobinos van a estar al mando de este pensador, filósofo, el autor de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Maximiliano Robespierre. Este era más radical y junto con su grupo querían mejorar la situación de los sectores populares y proclamar de llano la República de Francia, y que Francia ya no sea más una monarquía. Muy bien, jóvenes, entonces es allí que va a aparecer justamente este tipo de factos políticos. Por el comienzo, o en un principio, predominó la posición de los girondinos. O sea, se puede decir que ellos estaban ganando, pues, digamos, la propuesta realizada, pero las sospechas de que Luis XVI conquistaba, o conspiraba, perdón, con otros monarcas europeos para que atacaran Francia, provocaron la detención de la familia real y la supresión de la monarquía. Usted sabía, por ejemplo, alumno, que miren cómo era la astucia y, digamos, la maña de Luis XVI, sabiendo que la gente lo odiaba y que por la población, por el pueblo, que él estuviera muerto, él aprovechaba una situación para retirarse de Francia y escapar a Austria, escapar con su esposa María Antonieta a dirigirse a la tierra pues de su amada esposa. Pero resulta que luego, cuando llegan a la frontera con Austria, el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta son detenidos y son devueltos a su tierra natal, a Francia. Aquí tenemos estos personajes que formaban los factos políticos. En primer lugar, encontramos allí a Pierre Marat, el que defendía la idea de los girondinos. Como decíamos, los girondinos procedían del departamento francés de la Gironda, cuya capital era Burdeos. Eran republicanos moderados porque temían que la revolución debía hacerse por medios legales sin incurrir a la violencia y al radicalismo. Pero muy por el contrario, este señor del lado derecho, Maximiliano Robespierre, va a crear un grupo llamado el Grupo de los Jacobinos, porque aunque eran republicanos, creían que para lograr el triunfo de la revolución debería valerse de cualquier medio, o sea, proceder sin ningún tipo de vergüenza o de escrúpulo, sin respeto a medidas legales. Por supuesto que a partir de ahí eran considerados como un grupo radicalista, extremista de resoluciones violentas y llanos a generar actos de violencia en pro de la recuperación de los derechos del hombre y de la instauración de la República de Francia. Muy bien, entonces ahí es donde termina la primera época de la Revolución Francesa y vamos ahora a la segunda época, no sin antes preguntar si hay alguna duda o alguna pregunta que ustedes tengan con respecto a lo que estamos viendo aquí en el tema. Profe, también no entiendo eso de sectores republicanos. Ya, sectores públicos, se refiere a la población. A ver, creo que estos sectores públicos lo hemos visto acá. Por ejemplo, mira, ve, creo que te refieres a donde dice los jacobinos, ¿verdad? Sí. Muy bien, voy a explicar una vez más y préstame atención, por favor. A ver, repito, los jacobinos eran un grupo de personajes radicalistas. Es decir, como por ejemplo en el Perú, ya, ahorita en el Perú, los girondinos serían los que van a votar por Keiko y los jacobinos van a ser los que van a votar por Castillo. Ahorita la población ya no quiere más engaños, ya no quiere que le sigan robando sus recursos, todo, ya están hartos, cansados. Pero para esto, supuestamente, en temas democráticos, ahí está la gente que aspira por Keiko y la gente que aspira por Castillo. Los de Castillo en este caso serían los radicalistas, los que quieren cambiar el giro de la historia del Perú. Pero volviendo a la clase, cuando digo que con Robespierre se buscaba mejorar la situación de los sectores populares, en pocas palabras se buscaba mejorar la situación de los campesinos, de los de repente artesanos, de repente de los médicos que atendían a los hombres del pueblo, para buscar la república, buscar y proclamar la República de Francia. O sea, ellos ya no querían ya una monarquía. Por ejemplo, ¿tú te imaginas vivir en el Perú, por ejemplo, en un Perú dictatorial, en un Perú donde suprimen tus derechos? Como por ejemplo ahora, el otro domingo que viene ya no vas a poder salir a la calle, supuestamente porque la enfermedad esta del coronavirus ya está acechando de manera tan vertiginosa. ¿Y tú piensas qué? O sea,
lunes y sábado no contagian, y el domingo sí contagian. Entonces el domingo, ¿qué chiste? ¿Me van a encerrar a mí en mi casa? No, pues así no juega Perú. Bueno, pues esto lo digo como ejemplo a ese alumno, porque en el entonces aquel, los franceses populares, es decir, los que eran del pueblo, ya estaban hartos de vivir en una situación hostil, en una situación nada agradable, y por lo tanto buscaban de repente la salvaguarda de sus derechos. Qué sé yo, por ejemplo, buscaban qué comer, iban al Palacio de Versalles, y de repente, como no recibían la atención de parte del rey, se aliaban con algunos soldados del ejército de Luis XVI, a quienes los ayudaban, y ellos en respuesta les provisionaban alimentos. Todo se hacía escondidas en ese caso. Dígame, ¿algún comentario? Francia era monarquía constitucional o absoluta, profesor. Ya, mira, en este caso era una monarquía constitucional absoluta. Cuando decimos este término, se refiere a que la monarquía creaba su constitución de carácter dictatorial, ¿de acuerdo? Pero era una monarquía absolutista porque los reinados, como no solamente en Francia, sino en otros países del mundo, la monarquía de carácter absolutista significa, en pocas palabras, una monarquía dictatorial, una monarquía absoluta, donde tus derechos como ser humano no valen nada, sino simplemente obedecer y acatar las órdenes que te diga el rey que estuviera en ese entonces. ¿Me dejó entender hasta aquí, alumnos? Profesor. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Pero antes de pasar a la segunda etapa y conociendo un poco más el retrato de Marat y de Robespierre, debo decirles que para ese entonces, en 1792, y tras la declaratoria de guerra que va a hacer Francia ante sus opositores, Austria y Prusia, que por ende son las tierras natales de los parientes de Luis XVI y de María Antonieta, su esposa, los franceses van a buscar crear una canción, ¿sí? Una canción que los haga sentir como si fuera un canto de esperanza, un canto de libertad, un canto donde van a plasmar melodiosamente los gritos de libertad tras los abusos cometidos en la monarquía constitucionalista. ¿Será que ustedes han escuchado por ahí el nombre de la Marsellesa? La marsellesa. Claro, ¿lo escucharon alguna vez? Es el himno Es el de himno de Francia. Francia. Por supuesto, la Marsellesa es uno de los signos del mundo más históricos, se puede decir más sagrados y más importantes, mucho antes que el himno nacional del Perú. Bueno, en realidad, la Marsellesa, junto con el himno nacional del Perú, son los signos, himnos, símbolos de la libertad ante la opresión de sus dictadores. Voy a relatarles algo que, por ejemplo, acabo de averiguar. La Marsellesa, como himno de Francia, como se conoce hoy en día, es un canto patriótico que se compuso en 1792 para los ejércitos de en ese entonces de los germanos. Pero ocurre que luego después, en un principio, no se llamaría la marsellesa, si no fuera porque después, en la ciudad francesa de Marsella, sus pobladores, los marselleses, van a hacerla conocer y se van a basar en la letra de esa canción. Bueno, por supuesto que en su principio la canción era escrita en alemán, pero luego la adaptaron a la forma francesa, pero con todo esto y más, y para representar y para evocar y recordar los hechos de la Revolución Francesa, es como los marselleses franceses van a adoptar esta canción como suya y luego pasará a ser hasta el día de hoy como el himno de Francia, el himno más connotado a nivel mundial, seguido del himno nacional del Perú. Aunque, ojo, salvando distancia de alumnos, déjenme decirles que, como siempre, pues, acá en el Perú todos quieren hacer copia. Ustedes sabían que la marsellesa, o la melodía de la marsellesa, es el actual himno de este partido que, bueno, creo que ya desapareció, ¿no? El Partido Aprista Peruano, o sea, el APRA. ¿Sabían eso? Bueno, por ahí de repente estos políticos, bueno, el sujeto que de repente se dio un tiro, si es que Cualquier por cosa ahí no es se cierto explica. eso, claro. Cuando, por ejemplo, cuando dicen, vive la APRA, compañeros, eso de ahí, esa es una adaptación burda, por no decir burlona, del himno de la marsellesa. O sea, en realidad, la marsellesa no tiene nada que ver con el APRA, solamente que los señores apristas o los hinchas de este partido político que ya no más tiene que ver en este país, se han basado del himno de la marsellesa, pero estos señores ignoran que en realidad este himno no tiene origen francés, tiene origen alemán. Pero como repito, los marselleses lo hicieron suya
porque se basaron en la letra de la canción de esta melodía. Bien, ¿sabían ese dato entonces? Bueno, si no lo sabías, ahí lo tienes, y como se dice por allí, una más para tu libro. Siempre es bueno conocer de todo un poco, ¿ok? Muy bien, chicos. Si no hay de repente otra pregunta, alguna duda más, vamos a continuar explicando las etapas de la Revolución Francesa. Y ahora, en esta ocasión, vamos a hablar sobre la etapa republicana. Bueno, vamos a conocer ya que Francia se va a convertir en una república a través de este tipo de imposición política llamada convención. Bueno, la etapa republicana, como hemos dicho en un principio, va a iniciarse con la abolición y separación de la monarquía en 1792 y se extenderá hasta 1804, cuando Napoleón Bonaparte aparecerá en escena tras sus acciones militares en las fronteras francesas. Muy bien, ¿qué va a pasar en la convención? Bueno, ella aparecerá en 1792, en la cual sus integrantes de esta convención van a decidir darle muerte al rey Luis XVI en la guillotina. Este acto va a simbolizar el fin de toda la monarquía absolutista constitucionalista y dictatorial de Francia. Este asesinato provocó que los ingleses, holandeses, españoles, austriacos y prusianos reaccionaran de manera tan gravitante de modo que se unieran para poder acabar con los franceses. Prácticamente, estas naciones que acabo de mencionar estaban en contra de que Francia se rebelara ante el rey y sus súbditos. Figúrense que así tuvo que ser, pues entonces, para que se llevara a cabo la ejecución de este rey dictatorial y abusivo. Bueno, pues aquí tenemos justamente en escena alumnos de tercer año al rey Luis ya XV despojado de sus prendas de rey y llevado ante un sacerdote que le está leyendo los santos óleos y luego el verdugo que se encuentra al lado izquierdo con una navaja que ustedes notan que lleva en su cinturón. Bueno, pues en ese momento el rey Luis XVI simplemente queda entumecido, en silencio, recostado sobre la mesa donde estaban los señores del lado derecho, el señor que está de sombrero, midiendo la velocidad de la guillotina, para que luego se proceda a la ejecución. Y es así como el rey Luis XVI termina su existencia al corte y filo de la guillotina. Bien, continuamos entonces. Pero aquí no acaba todo, por si acaso. Va a ocurrir que los extranjeros que he mencionado, ingleses, austriacos, prusianos y demás, van a querer, digamos, en pocas palabras, vengarse, pues, ¿no? De la muerte de Luis XVI. Y esto va a ser como, digamos, como lanzar el anzuelo para los jacobinos de Robespierre. Ellos van a apoderarse de la convención y van a arrestar a los líderes girondinos de Marat. Los jacobinos van a impulsar las siguientes medidas que, de por ser cierto, van a terminar siendo unas medidas un poco drásticas. Bueno, por parte habría que decir que luego Robespierre va a tomarse ciertas atribuciones que en su momento le podían corresponder como que no, pero todo era en pro de la instauración de la República Francesa. Veamos, por ejemplo, se va a llevar a cabo otra constitución, la de 1971, la de, digamos, la del tiempo entonces de la Asamblea Nacional, va a convertirse ahora en una nueva constitución, la de 1793, en donde establece Francia como república y proclama el sufragio universal, ojo, sufragio o el voto universal solo para los hombres, más no para las mujeres. Bueno, algunas mujeres dirán, caramba, que entonces Francia ya se convirtió en una especie de misoginia de repente. Bueno, no lo sé. ¿Qué más también ocurrió? Obligación de servir en el ejército para todos los varones entre las edades de 25 y 30 años. Esta leva masiva permite confrontar un ejército que derrota a las potencias europeas y lleva la guerra fuera de las fronteras de Francia. Y justamente allí es donde va a aparecer este intrépido personaje, bueno, Napoleón Bonaparte, a sus 16 años, forma parte del ejército instaurado por Robespierre y va a luchar contra los adversarios para fortalecer la República Francesa. Además, se va a establecer los precios máximos para la producción precios máximos para productos de primera necesidad, es decir, el pan y otros alimentos van a estar al alcance del bolsillo de los franceses y de los sectores populares de aquel momento. Y además también se advierte, ya Robespierre ordena que cualquier persona que esté en contra de la revolución e intente crear un clima de complot y desestabilización va a ser ejecutada en la guillotina. Y así pasó.
hubieron muchas personas que estuvieron en contra de las decisiones de este personaje Robespierre, y bueno, pues Robespierre, como todo tirano también en ese entonces, coge la decisión de matarlos a todos a la guillotina. Y vemos que aquí ocurrieron entre más de 30 a 50.000 muertos, todos pasando por la guillotina. Y eso es tal como ocurre, pues. Entonces, para esto, va a haber una época que se va a llamar la época de la Guerra del Terror. ¿Por qué? Porque en la Guerra del Terror se va a producir la caída de los girondinos, como hemos visto, los más de 50.000 personajes que cayeron en la guillotina. Francia va a estar a cargo de la tiranía y de la fobia diabólica de los jacobinos con Robespierre a la cabeza. Ellos persiguen en forma implacable a sus opositores y van a matar a otras personas inocentes. Bueno, entonces, para ese entonces, Robespierre va a crear una ley llamada Ley de los Sospechosos, en la cual considera traidores a la patria a todos aquellos que se encuentran en contra de la Revolución Francesa. Bueno, van a haber ciudades en las cuales van a padecer los terrores de este personaje Robespierre. Por ejemplo, ciudades como París, como Burdeos. Y también los personajes principales que van a padecer el castigo de la guillotina va a ser primero, como hemos visto en su momento, Luis XVI, su esposa María Antonieta, y luego connotados científicos como Lavoisier, que fue el que descubriera las leyes del oxígeno, y por estar en contra de la revuelta o de la Revolución Francesa, es condenado por Robespierre a la guillotina. Bueno, pues entonces es así como se lleva a cabo la época del terror. Robespierre luego va a asumir un carácter dictatorial. Veamos, en 1794 estas medidas van a provocar el descontento de parte de la población, que retira su apoyo a los jacobinos, porque se van a dar cuenta que los jacobinos van a ser notados como terroristas, digamos, en ese caso, ¿verdad? Porque van a sembrar el terror entre los pobladores de Francia. Esto va a servir como pretexto para que la burguesía detenga y mande a ejecutar a Robespierre y otros líderes que estuvieron con él. Y también Robespierre va a pasar a la guillotina, como lo vemos a continuación. Ahí vemos la población exacerbada y exaltada porque ya se han dado cuenta que han acabado con la vida de este dictador francés, pues. Esto va a ocurrir el 27 de julio de 1794 y todo el mundo al grito de abajo el tirano, abajo el opresor. Es así como a partir de allí se termina la sangrienta época del terror. Recuerden, época del terror cuando Robespierre asume, digamos, el mando sobre la población francesa con abusos y con, digamos, actos cometidos en contra de ellos. Y bueno, es allí donde termina su existencia, por órdenes de los sectores burgueses de la época. Luego, más adelante, en 1795, se va a crear otra constitución más, en donde va a aparecer una forma, una forma de gobierno conocida como directorio. Bueno, este directorio va a estar compuesto de un poder ejecutivo, el cual estará a cargo de un directorio que se compondrá de 5 miembros. Todos ellos van a ser llamados directores, y todos ellos de clase media y un poco de clase alta. El directorio, además, eh, va a enfrentar varios levantamientos, varias revueltas que se van a producir todavía en la Francia del momento. Se van a levantar de repente los allegados al rey, como también los allegados a Robespierre. Y para acabar con toda esta maraña de desorden, caos, manifestación y todo, en 1799 Napoleón Bonaparte va a dar un golpe de Estado, va a dar un zarpazo al gobierno y bueno, esto hará que el directorio desaparezca. Este va a desaparecer y para muchos historiadores se cree que Napoleón y su golpe de Estado son los que van a acabar con la Revolución Francesa. Pero ojo, todavía no va a ser así. Lo que sucede es que Napoleón Bonaparte, enterado por sus soldados de los actos que estuvieron pasando en la Francia de la dirección de la época del terror de Robespierre, él va a decidir salvar a la gente y por lo tanto, para ello, va a crear un golpe de Estado en 1799. Un golpe de Estado llamado como el golpe de Estado del 18 Brumario. 18 Brumario porque se refiere a los calendarios que anteriormente los reyes habían creado en aquella época en Francia. Justamente ahí tenemos en imagen a Napoleón Bonaparte rebelarse ante los súbditos del directorio y por lo cual va a decidir acabar
con este asunto de forma de gobierno. Un directorio que en su momento estuviera tal vez al servicio de la burguesía, porque se habían aprovechado ya de la forma tirana con la cual Robespierre dominaba Francia. Pero para esto luego personajes como de repente Lafayette, de repente Danton, de repente Marat, eh, van a terminar también siendo ejecutados simplemente por estar en contra de las decisiones de Robespierre. Napoleón para eso va a aparecer y va a crear otra nueva forma de gobierno. Ya para él, el directorio no tiene más razón de ser, porque se da cuenta que el directorio era compuesto por personajes corruptos que seguían engañando a la gente. Es allí como luego se va a crear a favor de Napoleón Bonaparte una otra forma de gobierno llamada consulado. En el consulado van a estar tres personas que se van a dar a conocer como cónsules, es decir, como jefes de regiones. Y entre ellos Napoleón Bonaparte va a estar a la cabeza. Él va a imponer un régimen de gobierno centralizado y autoritario, el cual restablece las relaciones con el clero y la Iglesia Católica. En 1804, Napoleón va a acabar con el consulado y asimismo se va a autoproclamar emperador. ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver. Por ejemplo, Napoleón, cuando era cónsul, se va a proclamar emperador con la aceptación de todo el pueblo francés, porque a partir de allí, imponer su cetro a Europa entera y alcanzar la monarquía universal fue el sueño dorado de este personaje, es decir, adueñarse de Francia y de sus dominios e imponer su propia forma de gobierno. Es así como luego, en 1804, se impone a sí mismo el título de emperador y deja de ser un cónsul más. Y luego, para terminar esta parte de la República, aparece pues la coronación de Napoleón en 1804, el cual Napoleón creará así su propio imperio, casi al mismo estilo de Carlomagno. Para crear este imperio, Napoleón va a ser protagonista de campañas militares en las cuales van a tener como escenarios los territorios que correspondían no solamente a Francia, sino Italia, Austria, Bélgica, Egipto y Rusia. Pero tanto fue así la ambición de Napoleón de querer conquistar gran parte de Europa y Asia Occidental, que luego su imperio terminó decayendo en 1815, cuando Napoleón va a pelear con los belgas en la batalla de Waterloo. Esta batalla, la cual para Napoleón significaría la derrota, hará que Napoleón se quede apesadumbrado. Lo van a detener los belgas y se lo va a llevar a una isla apartada, la isla de Santa Elena, donde el 28 de julio de 1821 Napoleón muere solo, pobre y olvidado. Y así es, pues, prácticamente como termina toda esta maraña de la Revolución Francesa. Y justamente aquí es donde termina, y quisiera hacer la siguiente pregunta del caso, mientras ustedes van a expectar a continuación cómo les reparto ahorita la diapositiva. Díganme, jóvenes, ¿qué es lo que entendemos ahora de todos estos hechos? ¿Qué podemos pensar? ¿El Perú también alguna vez llevará también acaso la misma situación que los franceses? ¿O qué es lo que usted piensa? A ver, díganos sin ningún problema, caballero. Escucho. Napoleón no provocó la guerra napoleónica en Europa. Claro que sí, Napoleón va a crear lo que se llama campañas napoleónicas, campañas militares en pro de querer acaparar y expandir su imperio. Como te digo, va a tomar la misma posesión que Carlomagno en los inicios de la Edad Media. Pero a comparación de Carlomagno, Napoleón va a querer imponer de repente sus ministros para que se haga cargo de los lugares por los cuales se había colonizado Francia. Pero cuando Napoleón es derrotado en Waterloo y termina muerto, va a aparecer más adelante en Viena, capital de Austria, un consejo en el cual se va a determinar que los límites europeos van a volver a lo que fueron antes de la toma por Napoleón Bonaparte. ¿Me dejo entender hasta allí? Muy bien, Sí. chicos. Entonces, les acabo de enviar. Sí, escucho. A ver, alguien más quería dar una Profe, ¿eso pregunta. fue antes o Creo que después de- había otro Napoleón en Francia, ¿no? Napoleón II, creo. Ajá, ese era el nombre de su hermano menor. Bueno, Napoleón tenía tres hermanos. Tenía a José Napoleón y tenía a Napoleón II. Este último Napoleón II sería, digamos, el que continuaría, pues, el legado de Napoleón Bonaparte, pero ya sin éxito, porque prácticamente
personajes Napoleón como II no hizo muchas cosas. Fue como un poco insignificante perdón. para la historia. Napoleón II no hizo muchas cosas, no hizo varias cosas. Ya bueno, Napoleón, con todo lo que pudo haber hecho en campañas militares, hizo también algunas obras. Por ejemplo, devolvió un poco la paz a los franceses, hubo una economía próspera en aquel tiempo. ¿Qué más? A ver, ¿qué te digo? Se impulsó a las actividades económicas con respecto a la industria y al comercio. Y entonces, es así como Napoleón, dentro de toda su ambición de repente querer, ¿cómo te digo? Invadir toda Europa, buscaba la forma entonces de crear de Francia un Estado soberano, un Estado libre de opresiones, y que Francia sea el centro de admiración de propios y extraños. Muy bien, Ah, que entonces, Napoleón es como Hitler. bueno, no tanto como Hitler, porque Hitler no buscaría prosperidad para Alemania, al contrario, Hitler sería un dictador. Hitler sería una persona que matara a mansalva a un montón de sus opresores. La muerte de, por ejemplo, de la raza semita, judíos, que luego serían terminados en el holocausto de aquella época. Pero bueno, en este caso, ese sería ya prácticamente otra historia que en su momento lo vamos a debatir, ¿de acuerdo? Muy bien, alumnos. Hace un momento acabo de entregar a ustedes en el panel de archivos de tercer año una diapositiva que acabamos de visualizar hace instantes. Y bien, como repito, por favor, les hago una invocación para que ustedes vayan ya de una vez ya imprimiendo estas diapositivas que son como material y objeto de estudio a su vez, para que lo tengan, para que lo repasen para futuras evaluaciones. ¿Me comprenden hasta aquí, alumnos? ¿Se entiende la lección o tienen alguna duda? Ninguna duda, profe. Ya, muy bien, Hay chicos. dudas, profe. Yo lo Ya, entendí. entonces no se olviden, por favor, no se olviden, damas y caballeros de tercer año, que ustedes ya deben estar imprimiendo ya los archivos que les acabo de hacer llegar para que lo tengan allí, para que de ahí ustedes puedan valerse, para que estudien y puedan sacar buenas notas en sus evaluaciones. Bien, en este Ya, momento, dígame. no, que está bien, profe. Ya, muy bien, chicos. Vamos a aprovechar los 20 minutos que nos quedan para apreciar un video en donde vamos a entender un poco mejor lo que hemos visto con respecto a la Revolución Francesa y todos los hechos que en ella concibieron. Y si van a hacer preguntas al final del video o de repente quieren hacer interrogantes, lo pueden hacer de manera ordenada, de modo que así ustedes tengan su nota. Pero primero vamos a visualizar un momento el video este de la Revolución Francesa resumida en minutos. Se, se puede apreciar, ¿verdad? Sí, Muy profe, bien. sí se puede Sigamos, ver. entonces. Ya, listo. Aquí va. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista.
Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando aún más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo,
la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. Los peruanos evolucionamos. Aceptamos pedidos digitales y aceptamos pagos en línea con Visa. Visa evoluciona nuestros pagos para que seamos lo que queremos ser. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su Cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la Asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la Asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, y además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia, Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la república. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados.
Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones. Lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Muy bien, jóvenes, entonces ahí tenemos una vez más en formato resumido cómo fue que se llevó a cabo la Revolución Francesa. Así que fue una revolución que duró durante mucho tiempo, pero que para bien o para mal en algunos casos se haya podido desarrollar en pro de la salvaguarda de la población campesina, la población popular del territorio francés. Muy bien, chicos, ya nos quedan 3 minutos y como les repito, no olviden que ustedes deben imprimir estas diapositivas porque son su clase que debe estar almacenado en su folder de clases, tal como lo hice mención a su tutora, la Miss Ruth. Ya le dije que ustedes deben cumplir con esta normativa para que tengan material, de modo que así ustedes puedan estudiar para las futuras evaluaciones que se vienen de cara a la finalización del primer bimestre. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? O de repente, ¿qué quieren hacer con respecto al video? Dígame, Heider. No va a En dejar esta algún actividad, punto profe. de historia en este año vamos a ver algo relacionado con la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Ya, muy bien, con respecto a eso, bueno, voy a responder a su pregunta y luego a la pregunta de su compañero, creo que Esmeralda estaba interviniendo o alguien de ustedes. Muy bien, vamos a la primera pregunta. Con respecto a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, esto es mayormente para quinto año, porque en quinto año de secundaria estamos tratando los últimos sucesos de la historia del mundo actual, el mundo contemporáneo. Esto, si bien es cierto, es también parte de la historia de la edad contemporánea, de la historia universal, pero ya prácticamente, como ustedes se dan cuenta, a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, pues, cuando aparece Napoleón y todo con lo que hemos visto en este video corto de 14 minutos. Y ahora, con respecto a la pregunta de tu compañera, bueno, por el momento no hay tarea que se vaya a dejar. Pueden descansar una semana más, pero ya de seguro que sí, en la semana que viene se va a dejar ciertos trabajos para que ustedes lo puedan enviarlo con toda la calma y con toda la responsabilidad que esto amerita en el panel de tareas de tercer año. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta o alguna duda que tengan tal vez? Profesor, las clases están en el archivo, ¿verdad?
Sí, señorita. Voy a repetir la figura Esmeralda para que me entiendan, por favor, ustedes y sus compañeros. Las clases que les envío, los temas que estamos hablando, que los expongo en el horario de la clase, luego los envío a ustedes en su carpeta de tareas, o perdón, en su carpeta de archivos, o están de repente fuera de lo que es archivos, ¿de acuerdo? Ahí ustedes lo iban a imprimir y luego lo van a tener que estudiar para las futuras evaluaciones. Por lo tanto, se les pide encarecidamente que ya de manera paulatina y progresiva, ya sea a color o blanco y negro, o entre 4 o 6 diapositivas por hoja, usted puede ir ya imprimiendo esos temas para que los tenga como objeto de estudio, para rendir de manera satisfactoria sus evaluaciones. ¿Está claro? ¿Está entendible? Sí. Una pregunta. Dígame, Francisco. En el tiempo dictatorio ese era un método que de 5 personas, ¿no? ¿Y por qué bajaba la economía y en el cónsul subía? Ya, a ver. Como hemos visto en el video, el directorio era un grupo conformado por 5 personas. Ellos eran dóciles, no mostraban ningún acto de violencia. Pero lo que pasa es que a Napoleón no le gustó eso porque sospechaba de que el directorio estaba, digamos, compaginado o coludido con la nobleza todavía que en aquel momento existía. Y por lo tanto, Napoleón decide que mejor de una vez dar un golpe de estado a los señores del directorio para crear a sí mismo la hazaña de ser el líder máximo en Francia. Por ello es que luego del consulado, del directorio, pasa primero a ser consulado o a ser cónsul y luego acaba como emperador del imperio, de su propio imperio en territorio francés y parte de Europa. Ay, profe, ¿y por qué bajaba la economía? La economía ha bajado la economía. Bueno, la economía había bajado, pero esto ocurre antes de que aparezca el directorio. Ojo, que quede claro. La economía baja pues justamente porque en ese entonces el rey Luis XVI había decretado impuestos abusivos, de modo que solamente pudieran acceder a los productos de primera necesidad la gente de la nobleza, más no la gente del pueblo. La gente campesina más bien era tratada de manera abusiva porque los productos que ellos cosechaban mayormente eran confiscados y fiscalizados por los vasallos del rey, los campesinos que se quedaban con poco o nada lo que podían obtener. Y encima, los derivados o de repente los insumos para hacer panes estaban al alto precio que el rey quería imponer y por lo tanto la gente tuvo que levantarse en armas pues para poder protestar y así poder obtener alimentos para ellos y sus familias. Ahí entendí, profe. Muy bien, alumnos, entonces espero haber un poco satisfecho sus inquietudes, sus dudas. Y bien, ya son prácticamente 1:00 PM, 1:02 de la tarde, por lo tanto ya hasta aquí termina mi participación con ustedes. Profesor. Imprimir su diapositiva, chicos. Recuerden que de repente la próxima semana les comencé a hacer preguntas de los temas. Chao. Dígame, Heiden. Pues. Ya, muy bien, chicos.